Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo y vamos a platicar con la doctora Carmen Salazar Gómez Varela. Es bióloga egresada de la UNAM, maestra en ciencias de la UADY, su especialización en docencia. Actualmente es coordinadora de la licenciatura de biología aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, y también es doctora en ciencias en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Y la investigación de la doctora Carmen es la alimentación maya. La alimentación maya. Doctora, gracias por recibirnos en esta entrevista. Cuéntenos de la alimentación maya. ¿Todavía existen plantas, animales? Cuéntenos un poquito acerca de la alimentación maya. Muy bien. Bueno, antes que nada, la alimentación maya a mí me gustaría distinguir entre la alimentación maya y la alimentación yucateca, ¿no? ¿Son dos cosas diferentes? Sí. Okay. Porque digamos que la alimentación yucateca ya tiene mucha influencia de otros lugares, ¿no? Tiene influencia cubana, tiene influencia europea, y muchos de los elementos que utiliza pues no son mayas como tal. En cambio, la alimentación maya, pues todos sus elementos son elementos de aquí, de Yucatán. Endémicos o bien que llegaron hace muchísimos años a la región, cuando los antiguos mayas comenzaron a hacer las ciudades, y pues ya tienen por lo menos 3.500 años aquí, ¿no? Entonces, digamos, el maíz no es maya. ¿No es? No es maya. ¿El maíz no es maya? No. Interesante. Digamos, el maíz se domesticó en Mesoamérica, en la parte del Balsas, y posteriormente llegó aquí a Yucatán hace más o menos 3.500 años, pero entonces sí, los mayas empezaron a desarrollar muchas variedades de maíz, ¿no? Ya, esas sí ya serían de aquí, de la región. ¿Cuáles son las domesticadas? Muy bien, las plantas domesticadas, suena rara la palabra, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de animales domesticados, ¿no? Como el perro, el gato, ¿no? Las vacas, pero también podemos hablar de plantas domesticadas, todas esas plantas que hemos cultivado y adaptado al gusto del ser humano, ¿no? Y a los requerimientos del ser humano. Entonces, casi todo lo que comemos es domesticado. Por ejemplo, en Yucatán, prácticamente todo lo que comemos es domesticado, excepto probablemente el cocoyol, la piñuela, que sí son silvestres, ¿no? De acá, cocoyol, piñuela, ¿cuáles más? Cocoyol, piñuela, el orégano, que se recolecta directo del monte, pero realmente casi todo lo demás que comemos es cultivado y domesticado. ¿El orégano es endémico de Yucatán? Bueno, no es endémico, pero sí hay un orégano que además es muy apreciado ahora, ¿no? El otro día veía un menú así muy de chef, en el que decía, por ejemplo, no me acuerdo qué era, pero digamos que el lomo de cerdo al orégano yucateco, ¿no? Porque ha cobrado como mucho interés la cocina mexicana en el orégano yucateco por su aroma tan magnífico. ¿Qué otros vegetales, ¿no?, son de aquí? Bueno, estaría por supuesto la chaya, ¿no? Okay. La chaya resaltaría porque es de las pocas plantas que se comen en Yucatán, ¿no? Hay otros lugares en donde se comen muchas hierbas, ¿no? Que si la verdolaga, los huauzontles, los quelites. En Yucatán no se comen tantas hierbas, ¿no? Se comen muchas plantas, pero digamos no hierbas, ¿no? Okay. Y entonces la chaya resaltaría ahí. Entonces es como la espinaca yucateca, ¿no? Bueno, valiosísima para muchos guisos, sobre todo tamales, ¿no? El brazo de reina y todo esto que lleva chaya. Y es muy importante porque es proteína vegetal, económica, abundante, que se puede usar todo el año, más en lluvias, pero todo el año. ¿Qué otras plantas vegetales eran parte de esta cocina maya, doctora? Bueno, resaltarían, por ejemplo, los ibes, ¿no? Okay. Entonces, los ibes son un frijol que es muy de la región. Entonces, los ibes tuvieron dos centros de origen, uno sería en Perú y el otro aquí.
muy probablemente en la península de Yucatán o muy cerca de la península de Yucatán. Entonces, hace, digamos, todavía 20 años, habría por lo menos 15 variedades de ibes. Y bueno, desafortunadamente eso sí ha disminuido muchísimo. ¿Por qué, doctora? Yo creo que son varios los factores. Uno es que el frijol negro ha sustituido mucho a los ibes. Y no nada más el frijol negro, sino por ejemplo el espelón, ¿no? que es un frijol africano, pero que ha sido muy apreciado. Entonces ahora el espelón nos parece como si fuera algo muy yucateco, pero en realidad lo trajeron probablemente los españoles desde África. Entonces yo creo que desplazó a los ibes y muchos de los platillos que probablemente se hacían con ibes, ahora se hacen con espelón. Entonces ya no hay casi variedades, ¿no? Prácticamente el blanco, el rojo y párele de contar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recordatorio. Entonces, la alimentación maya estaba las piñuelas, el orégano, la chaya, los ibes. ¿Qué otros? Bueno, por supuesto el maíz con sus variedades. Que fue domesticado. Sí, claro. También los ibes, ¿no? Son domesticados. Pero digamos, los ibes probablemente de aquí, de la región, se domesticaron en la región. Pero el maíz sí, como le decía, fue traído, ¿no? Fue traído por los grupos mesoamericanos antes de la venida de los españoles, muchos años antes. Maíz, calabaza y frijol, que es la triada mesoamericana. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Qué interesante sobre la cocina maya. Regresamos. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona. Con la estrategia Mejorar, lograremos más de 65,000 acciones de vivienda tan solo en el 2016 para beneficio de miles de familias, casi el mismo número de acciones que se hicieron en 12 años. Un esfuerzo entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y los 106 municipios. Mejorar por Yucatán es tarea de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Estamos platicando con la doctora Carmen Salazar Gómez Varela. Actualmente es coordinadora en la licenciatura de Biología aquí en la facultad, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y estamos platicando sobre la cocina maya, ¿no? Esta cultura alimentaria. Háblenos, doctora, al respecto. Usted nos hablaba de una triada, el maíz,
la calabaza y el frijol, que pues antes de la llegada de los españoles ya estaba esto acá Así en la es. península. Bueno, esta triada muy probablemente se desarrolló en conjunto en la milpa, en la cuenca del Balsas, ¿no? Por grupos indígenas, probablemente desde hace, no sé, 6.000, 7.000 años. Y fue la base de la alimentación de todo Mesoamérica, ¿no? No nada más de la región maya, sino de todo Mesoamérica, y pues muy valiosa, ¿no? La triada, porque es muy complementaria, tanto ecológica como nutrimentalmente, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, el maíz da carbohidratos, el frijol da proteínas y la calabaza vitaminas y aceites por la pepita. Entonces es una alimentación que ha sido, digamos, marginada en los últimos años, pero es una alimentación completa, sana, que es balanceada, ¿no? Y además, pues es la alimentación, digamos, que traemos desde nuestros ancestros, ¿no? Ahora que está tan de moda el vegetarianismo, pues es una alimentación basada principalmente en vegetales, no se requiere carne, frijol y maíz se complementan perfectamente para dar todos los aminoácidos necesarios con los que podemos vivir. Y luego se aumenta también el chile, ¿no? Que también se siembra en las milpas, y entonces ya con eso tenemos todo, porque el chile aporta vitamina C, y entonces con estos 4 elementos pues se puede tener una alimentación bastante balanceada. ¿Nos puedes recordar cuáles son las propiedades del maíz, calabaza, frijol y chile, por favor? ¿Cómo no? Pues el maíz básicamente daría carbohidratos, mucho calcio, por ejemplo, ¿no? Fósforo. En un trabajo que hizo un estudiante mío salió, ¿no? Que la mayor aporte de calcio a la dieta es dado por el maíz. Entonces esto es muy interesante porque, por ejemplo, vienen algunos proyectos para apoyar la nutrición en los pueblos indígenas o originarios, y entonces les introducen lácteos. Entonces, muchos pueblos originarios no tienen las enzimas para degradar los lácteos, ¿no? Entonces por eso viene inflamación, dolor, no se digiere la leche, no se digiere el yogur, ¿no? En cambio, pues el calcio es el maíz, sobre todo procesado como lo procesamos aquí, ¿no? Con nixtamal, es riquísimo en calcio, entonces no sería necesario incluir lácteos, por lo menos para el aporte de calcio, ¿no? El frijol, proteína de muy buena calidad y fibra, ¿no? El problema ahora, creo que con la alimentación, es que hemos quitado nuestros frijolitos tradicionales de todos los días y los hemos sustituido por pastas, pan, tortillas de maíz, de harina. Todo eso pues no es nutritivo, ¿no? Y en cambio el frijol, sumamente nutritivo. Me falta la calabaza. La calabaza. Bueno, la calabaza, pues lo que es la fruta en sí sería vitaminas, pero le mencionaba yo sobre todo de la pepita. El aceite. El aceite de altísima calidad, ¿no? Aceites benéficos que ayudan a disminuir el colesterol y que proporcionan también proteína de muy buena calidad. Ahí quisiera yo remarcar que aunque esta es la base de todo Mesoamérica, aquí en la península de Yucatán es uno de los lugares en donde se conserva el consumo abundante de la pepita de calabaza. En otros lugares eso ya se perdió, seguramente lo hubo, pero aquí en Yucatán es muy interesante que sí se conservó la pepita, pues en los atoles, en los volcanes, en el Toxel, ¿no? En el Brazo de Reina otra vez, en los pipianes, por supuesto, ¿no? Entonces es muy interesante que aquí sí se conservó ese elemento, pues ojalá no lo perdamos, ¿no? Sí. ¿Qué otros alimentos es parte de la cocina maya? Bueno, mencioné el chile, ¿no? El chile en sus múltiples variedades. Recordemos que el chile habanero tiene muy pocos años de haber llegado a la península. Entonces, si hablamos de cocina tradicional maya, pues el habanero no formaría parte de ella, porque no tiene tantos años el habanero aquí. Sin embargo, pues hay muchas variedades que a veces en la ciudad ni conocemos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto está el chile dulce, que sí lo conocemos, el ixcatic, que pues es sabrosísimo,
pero además hay otras variedades como el sucure, bueno, el mash, que sí lo conocemos y pues es muy picante, pero también es importante. El que se usa para el relleno negro y los chilmoles, que es yash, le llaman, o chagua, ¿no? Que es un chile pequeñito, pero con el picor justo, ¿no? Y entonces son variedades que no se conocen en otros lugares, en la ciudad sobre todo, pero que se siguen usando en la zona maya. Qué interesante. ¿Qué otras plantas hay? Bueno, estarían también, por supuesto, las frutas. Frutas. ¿Cuáles frutas? Claro, pues frutas muy importantes, por ejemplo, estaría la papaya, el mamey, el zapote, el coco, que aunque es introducido, pero pues también es importante. También tendríamos todas las anonas, donde estaría también el zaramullo, ¿no? La guanábana, las ciruelas, por supuesto, las ciruelas abales, que hay una inmensa variedad también de ciruelas y que están aportando también mucho a la alimentación maya, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Perfecto. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes. Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas, y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma, no salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Con la estrategia Mejorar, lograremos más de 65,000 acciones de vivienda tan solo en el 2016 para beneficio de miles de familias, casi el mismo número de acciones que se hicieron en 12 años. Un esfuerzo entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y los 106 municipios. Mejorar por Yucatán es tarea de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo y estamos platicando con la doctora Carmen Salazar Gómez Varela, quien actualmente es coordinadora de la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Estamos platicando precisamente sobre la cocina maya y esta cultura alimentaria. Es importante pues recordar cuál era la alimentación de la cultura maya, doctora. Muy bien, pues creo que un elemento del que me faltó hablar son las raíces. Las raíces y tubérculos, que se ha ido perdiendo mucho esto, ¿no? Pero que todavía pues es importante. Ese es un tema que ahora yo quiero empezar a estudiar y que estarían, bueno, por supuesto está la jícama, pero también estarían los camotes, los macales, la yuca, ¿no? Entonces estos alimentos probablemente fueron hasta más importantes que el maíz hace, digamos, en el preclásico, ¿no? Y que muy probablemente se cocinaban en el horno subterráneo. Todavía se acostumbra en Día de Difuntos meter, por ejemplo, algunos tubérculos y algo de calabazas, por ejemplo, en el horno subterráneo, el pib, y pues salen riquísimos, ¿no? Dulcecitos y todo. Y bueno, ¿por qué digo que son muy importantes? Son muy importantes porque no requieren tantos cuidados como otras plantas, porque resisten mejor la sequía y además cuando los siembran los agricultores mayas no los cosechan inmediatamente, sino los dejan. Entonces son como una reserva para momentos en que no haya tanta abundancia de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces está muy interesante porque los dejan ahí sin cosechar y muchas veces incluso cuando ya el monte otra vez volvió a crecer, cuando ya está en descanso el monte, la tierra, perdón, regresan al monte a cosechar estas raíces, ¿no? Entonces es como una alacena, como un reservorio muy importante, muy alimenticio
y desafortunadamente sí se está perdiendo el consumo. Bueno, el camote es el que, digamos, se come más preparado, sobre todo en pastelitos y cosas así, y pues la jícama, pero no, yo creo que ha perdido mucho su importancia y valdría la pena retomarlo. Hay variedades que se están perdiendo. ¿Cómo cuáles, doctora? Pues por ejemplo en los camotes hay 4 tipos diferentes de camotes por sus colores y también por el ciclo, de ciclo corto, de ciclo largo. Entonces habría que poner un énfasis en eso, sobre todo que no sabemos cómo va a venir ahora el clima, ¿no? Entonces habría que empezar a buscar recursos que no sean tan vulnerables a los cambios climáticos. ¿Cómo cuáles serían estas plantas y vegetales? Justamente estos raíces y tubérculos que son menos vulnerables que otras, que el maíz, Claro. ¿no? Que los frijoles, no se diga, los frijoles son bastante delicados. Sí, entonces, bueno, quería yo hablar de los camotes que además tienen mucho trasfondo cultural, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo cultural, doctora? Bueno, existen como una serie de creencias alrededor de los camotes, ¿no? Por ejemplo, en algunos pueblos mayas se utiliza ponerles a los niños una pulserita con la mandíbula del tzuf, de un animalito. Entonces se cuelgan esta pulserita a los niños y ellos tienen la creencia de que esa pulserita les va a dar la facultad para que cuando sean grandes ellos puedan encontrar los camotes, los macales y todo eso. Entonces es interesante que se siga haciendo esto y que es pues como un don que se le da al niño, ¿no? Y así como eso hay así otras cosas que Alejandra Quintanilla ha descrito de manera muy interesante con los camotes que valdría la pena estudiar más. Hay ceremonias alrededor de ciertos vegetales. ¿Cómo no? ¿Cómo cuáles? Bueno, obviamente el maíz pues es central, ¿no? El maíz no solamente es el alimento principal, sigue siendo el alimento principal, no es verdad, bueno, por lo menos en los pueblos mayas, no es verdad que ha sido desplazado, sigue siendo el alimento central, como que lo demás acompaña al maíz, ¿no? Pero se come maíz. Entonces es tan grande su importancia que incluso en algunos pueblos le llaman la gracia, así como la gracia divina, ¿no? O sea, el maíz es la gracia, con G grande, ¿no? Porque es como una divinidad y se le tiene un respeto tremendo, ¿no? No se puede tirar una tortilla, no se puede tirar un maíz, ni siquiera se puede tirar el agua donde se coció el maíz, así en cualquier lado, ¿no? Entonces pues se tira a un ladito para que la gente no lo pise y eso nos habla del respeto enorme que tiene la gente hacia el maíz. Entonces es muy importante que sigamos valorando al maíz como lo que es fuente principal de alimento y centro cultural, religioso de la mayoría de los pueblos originarios de Mesoamérica. Creo que esto es importante aprovechar. Esta cosa que se quiere introducir, maíz transgénico, a México, ¿no? Y vale la pena realmente defender el maíz. Si los transgénicos de por sí pueden ser peligrosos, evolutiva, ecológicamente y para la salud, económicamente ni se diga, ¿no? Porque le quitan la propiedad de sus semillas al campesino. En el caso del maíz es mucho más grave porque el maíz es originario de México y se dispersa su polen por el viento. Entonces, si se siembra maíz transgénico, forzosamente va a contaminar al maíz criollo y eso va a traer consecuencias desastrosas en todos los sentidos. O sea, se va a perder diversidad de variedades y el maíz transgénico tiene derecho de propiedad. Entonces los campesinos necesitarían comprarle las semillas a otra persona. Las semillas que ellos mismos desarrollaron por millones de años, por miles, perdón, exageré un poco, por miles de años, ahora tendrían que comprárselas a alguien. Eso es desastroso. Gracias por esta entrevista sobre la cocina maya y créanme que cómo aprende uno. Gracias por acompañar, doctora, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, muy amable.